Aquí comienza De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspician este programa buenos días Cañuelas, buenos días Ariel, buenos días Manuel, buenos días una vez más. Otro sábado aquí reunidos que nos encontramos. Buenos días, Pierre. Y qué lindo que va terminando el año ya, y dentro de poco tiempo, cuando querramos acordar, vamos a estar celebrando nuestro primer año de programa, cosa que va a ser emocionante. Vamos a tener que organizar algo para ese día, aunque sea un pequeño ágape. Una fiesta popular aquí en la Plaza del Pueblo. No sé si tanto, porque popularidad no sé si vamos logrando con el programa, sí vamos logrando algunas críticas, lo cual es muy muy bueno, por dos razones. Esto tiene dos enfoques. Dicen por allá el dicho, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pero hay otro dicho que dice, ladran Sancho, señal que hay perros. También. Entonces hay que ver con cuál nos quedamos de las dos. Pero lo cierto es que nos critican y con mucha alegría nosotros recibimos esto, porque en definitiva estamos haciendo un programa que de alguna manera incomoda esa calma chicha, esa no hagan olas que estamos acostumbrados en nuestra política nacional, en nuestra vida ciudadana. No nos gusta que hagan olas. Que el agua vaya subiendo, nos tape hasta las fosas nasales, pero que no hagan olas, Claro. El problema no es sacar la cabeza o sacar todo el cuerpo bajo el agua, el tema es que no se hagan olas. Estamos casi ahogados, casi muertos, corrompidos por todos lados, bloqueados por la inutilidad, la ineficacia y la ineficiencia. Pero bueno, el paradigma es no hagan olas. No es salgamos de esta situación. Y nosotros estamos para hacer olas, pero con la intención de salir de esta intención. Hay un cuento, yo no sé si vos lo tenés presente, el otro día alguien lo comentó, no sé si al aire, pero me gustó mucho, de aquel ejemplo de las ranitas que caen en un tarro de leche. Dos ranitas caen en un tarro de leche y, claro, el borde estaba alto y no podían alcanzar el borde. Y empiezan a tratar de salir y una rápidamente se da por vencida y dice, otra acá no podemos hacer nada, estamos recontra fritas, no podemos salir, fíjate la altura que está el borde, no podemos hacer pie, no podemos ir a ningún lado, estamos realmente fritas, no podemos hacer nada. Y se dejó estar y murió ahogada en la leche. La otra rana siguió pataleando desesperada y no se daba por vencida y seguía pataleando a pesar del cansancio, del agotamiento, de ver su amiga rana muerta al lado, pero seguía pataleando y con el tiempo empezó a suceder aquello que le salvó la vida. ¿Qué fue? La leche se empezó a convertir en crema, tomó cuerpo y se puso sólida. Y gracias a la solidez de la superficie, pudo saltar y salir de dentro del tarro. Fíjense qué lindo detalle, ¿no? Porque esa rana sería algún príncipe convertido, ¿no? Era inteligente. Sí, bueno, si era príncipe convertido, dudo que haya sido inteligente, pero bueno. Pero lo importante es tener presente que muchas veces, aunque parezca que el trabajo no es fructífero, aunque parezca que el trabajo no va a dar un fruto, por lo pronto que podemos disfrutar en lo inmediato, es saber que estamos sembrando semillas de reflexión. Y sembrar semillas de reflexión tienen esa gran, digamos, incógnita de saber cuándo va a germinar, y mucho menos nosotros saber cuándo va a florecer. Pero sí sabemos que si tenemos la suficiente cantidad de semillas, alguna va a brotar y alguna va a germinar y florecer. Y esta es la misión de nuestro programa y esto estamos tratando de hacer. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre desarrollo, sobre conurbanización, fue el título del programa. Tuvimos dos invitados, hoy vamos a tener uno solo, uno de ellos tuvo algún inconveniente, no va a poder llegar, pero estuvimos hablando de qué significa desarrollarse, qué significa crecer, cuáles son las consecuencias del desarrollo, para encarar aquello de la conurbanización. Porque hoy te dicen conurbanización y no te gusta, por definición no te gusta. No tenemos claro qué quiere decir, pero suena feo. ¿Por qué? Y porque cuando uno transita el conurbano, habitualmente transita por lugares desagradables, sin tener en cuenta que también conurbanos son los barrios tan bonitos y tan lindos que nos gustaría ir a vivir. Que esto hay que tener muy, muy presente. Conurbanización no es malo, el conurbano no es malo, no es feo. Lo que es malo y que es feo y que es desagradable es el
conurbano vandalizado, desorganizado y abandonado a su suerte. Cuando los focos de poder, los centros de poder, no planifican qué va a suceder con esos espacios intercitadinos, que son los que empiezan a crecer sin disponer de los elementos básicos para desarrollarse dignamente. Esto genera una conurbanización desagradable y que no nos gusta. Entonces, vamos a trabajar sobre esto, vamos a seguir hablando sobre la conurbanización y qué podemos hacer nosotros en nuestra localidad, qué podemos aportar para que esta transición de pueblo rural que tuvimos en la década de los 70 hasta la década de los 70, entrando los 80 un poquitito, a una ciudad de una gran urbe, como puede ser Buenos Aires, en el cual dentro de 10, 15 años vamos a estar absorbidos absolutamente. ¿Y cómo podemos hacer para que esta transición sea algo que nos siga dando gusto, que nos siga dando placer decir yo soy de Cañuelas y vivo con calma y vivo con valores y ritmos que son envidiados por otros lugares que no la tienen? Mira, Pierre, recordando un poquito lo que comentabas y lo que se había hablado el sábado pasado en cuanto a crecimiento de lo que ha sido Cañuelas y la conurbanización que tú dices y toda la gente que se ha venido a vivir por H o por B, por distintos motivos, a lo que es el a lo que es el partido de Cañuelas y Cañuelas Centro. Tengo aquí unos datos de lo que se estimaba lo que iba a ser el crecimiento poblacional de Cañuelas. Por ejemplo, en el año 1980 la población era de 25.330 habitantes. Para el año 91, que se hizo un siguiente censo, la población aumentó un 22%, llegando a 30.900 habitantes. Había una proyección para el año 2000 de 37.400 habitantes, y en el 2001, que hubo el último censo, se censaron nada más ni nada menos que 42.475 personas, o sea que estamos hablando de un crecimiento de un 37% aproximadamente en lo que fue en esos años. Y la previsión que se tiene, por lo menos estos datos son del año 2011, o sea, todavía nos falta estos 2 últimos años, ¿no? Que se está hablando ya cerca de un crecimiento del 60.000 habitantes que tenemos aquí en la ciudad de Cañuelas. O sea que ha crecido muchísimo. No tengo el porcentaje exacto, pero el nivel poblacional ha ido año a año aumentando en sus porcentuales, ¿no? Fíjate, lo importante de esto es, primero, saber que es irreversible el crecimiento dada la cercanía a Buenos Aires. Si hubiésemos sido un pueblo del interior del país, en donde además levantaron el ferrocarril, posiblemente estaríamos viendo cómo se cierra el pueblo, cosa que ha sucedido. Terriblemente triste ver que se cierra un pueblo, que no, se van sus moradores, que se queda sin gente. Sucede, gracias a Dios, muy poco, pero sucede. En el caso de Cañuelas es innegable que Cañuelas va a crecer. Nadie puede decir que Cañuelas no va a crecer, porque la sola cercanía de Buenos Aires hace con que vayas creciendo. Lo terrible, o lo triste, o dicho de otro lado, lo desafiante, y lo importante para nosotros que estamos en Cañuelas y que pretendemos quedarnos aquí, envejecer acá, vivir tranquilos acá, es decir, si sabemos que va a venir una población, un crecimiento poblacional, y que vamos a tener mucha más gente, hoy, el político local, ¿en qué está pensando en relación a esto? ¿Tengo que ser honesto? Tratamos de hacerlo. Yo creo que en las vacaciones en Cancún, a cómo van los perfiles de los políticos actualmente, están pensando en sus vacaciones y no en hacer cosas para la ciudadanía. Y vamos a lo más cercano, a nuestro pueblo. Nuestros concejales, ninguno se va a ir a Cancún y están pensando en algo, seguramente con buena intención, pero están pensando en que hace falta generar normativas de crecimiento y desarrollo para albergar a 20% más de gente que la que hay hoy en los próximos 10 años. Yo estoy seguro que no. Porque no se ve la discusión. Porque esta es la gran cuestión. Yo traje un trabajito hecho por la universidad donde habla de la importancia de la participación de la gente para poder tomar políticas. Y yo no he visto desde el 83 hasta hoy que se generen focos de discusión, foros en donde nos podamos sentar con alguna rutina a discutir los temas que son de la comunidad.
No lo creó el Poder Ejecutivo con las atribuciones que tiene para hacerlo. No lo creó el Poder Legislativo con las atribuciones ampliadas que tiene para hacerlo y la obligación de hacerlo. Y no lo generó tampoco la política desde sus partidos políticos. Entonces, lo que estamos teniendo hoy como resultado de la acción política es de una pobreza participativa tan grande que está condenado a que vaya mal. No puede ir bien si las decisiones las toman 5, 10, 30 personas de una comunidad, como decíamos acá, de 40.000. No puede ir bien. 60.000, yo ya le sumaría 20.000, ¿no? Es Pero no puede ir bien. Primero porque corto. Podríamos, en la hipótesis, decir, bueno, ¿pueden 20 personas visualizar el futuro y plantear los programas para que las cosas funcionen? Bueno, en la teoría podríamos decir sí. ¿Qué tipo de personas podrían estar haciendo esto? ¿Gente con formación o sin formación? Y acá aparece y se cae de maduro que el sistema político que tenemos en Argentina no califica a las personas para ocupar los cargos públicos, lo cual esto es una discusión que podemos decir si está bien o está mal, no es el motivo de este programa de hoy, pero sí te puedo asegurar que si se sientan 20 científicos del desarrollo, podrían llegar a sacar una evaluación, un cálculo, una proyección y generar las normativas para que el desarrollo sea ordenado. Pero si nos juntamos 20 tipos como vos, como yo, como Manuel, que no tenemos preparación profunda sobre estos temas, por más esfuerzo y buena voluntad que tengamos, que esto es lo que quiero dejar asentado, por más buena voluntad que tengamos, no vamos a poder hacer las cosas bien. Bueno, al ejemplo más práctico me puedo remitir dándotelo a conocer. Tú sabes que hace muy poquitos días se celebró una nueva reunión mundial sobre el calentamiento global, que tantas veces lo hemos hablado aquí en este programa. Pues un día antes de que finalizaran las sesiones, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales se han retirado, porque estaban viendo cómo todos los gobiernos en realidad se excusaban unos a otros porque ninguno quiere tomar medidas para reducir lo que es las emisiones, claro. Y todas las organizaciones, creo que son 27, todas se les fueron un día antes, se levantaron y se fueron indignadas porque veían que no había otra vez un concierto de opiniones, que nadie generaba ningún beneficio para lo que es el cambio climático. Es muy bueno esto que comentás por dos enfoques. Primero, este puntual, en donde manifiesta la falta de interés por tratar los temas verdaderos, porque en definitiva, hoy lo que podemos ver, que no es solo a nivel local, sino a nivel mundial, la política es un negocio en sí mismo, es una gran quintita que todos cuidan. Exactamente. Entonces, por ahí parte en la pequeña escala y en la gran escala. Es una quinta, que no hay que hacer olas, lo que decíamos hoy, para que el negocio no se caiga o no pierda rentabilidad. Y la obligación del ciudadano, que es el que termina pagando las consecuencias de todo y el que paga los gastos de todo, porque los impuestos pagan todo eso, deberíamos ser los que ponemos las condiciones para que esta gente se reúna y gobierne y dicte normas. Pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, los propios gobiernos se ocupan de desmovilizar a la gente. Yo te puedo asegurar son tan grandes los intereses, que hay creados detrás de todo eso, que tienen los intereses creados los gobiernos, que no interesa mejorar el planeta ni salvarlo. Ni que la gente me interesa, tome conciencia. exactamente, me interesa como gobierno que mis empresas y mis industrias sigan, yo seguir generando riquezas que no me van a servir para nada, porque si estoy destruyendo la tierra como la estoy destruyendo, no sé para qué me va a servir. ¿Sabes por qué? Seguir Porque el ser humano en el es curso egoísta, que estoy. Porque el ser humano es egoísta y piensa en sí, y si esto me da un beneficio hoy, lo tomo y el que viene atrás que se arregle. Esto es lamentablemente cómo funciona el hombre. Pero bueno, tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar, de juntarnos, de discutir, y volvemos a nuestra esfera local. Nuestra política local, con toda la buena voluntad que pueda tener, y vuelvo a remarcarlo porque por ahí alguien piensa que uno tiene animosidades contra la política, y no es así, al contrario. La política es una de las acciones más nobles que el ciudadano comprometido puede asumir, porque implica determinar tiempos, pareceres, opiniones y responsabilidades, y asumir consecuencias para tratar de ayudar a los demás o salvaguardar a los demás.
El tema es cuando tenés un sistema que confunde todo el mundo, y entre ellos confunde la dirigencia política. Porque estos grandes intereses que vos citás existen, pero no están operando directamente en Cañuelas. No viene ninguna multinacional a corromper cañuelenses para que las cosas se hagan de una forma tal. Acá lo que hay es pura desidia, puro abandono, pura irresponsabilidad. Yo te puedo asegurar que la pobreza intelectual que tenemos como comunidad es tan espantosamente alta que dan ganas de ponerse a llorar. He tratado a lo largo del tiempo de participar en organizaciones locales, de hecho estoy participando actualmente en alguna, y cuando vos ves con qué facilidad se desprecia el esfuerzo del que hace algo para mejorar en aras de no mover su propia comodidad, es algo que te indigna, te da mucho fastidio. Pero es con lo que tenemos que lidiar, es con lo que tenemos que trabajar, y es a ese sector, a ese grupo de personas a quien va dirigido este programa. Aquellos que quieren cambiar las cosas, aquellos que quieren decir, tenemos que tener un pueblo lindo, tenemos que tenerlo bien, tenemos que tenerlo con gente que se sienta cómoda de estar, que se sienta incluida, que tenga servicios, que tenga comodidades, que esté bien, que podamos compartir los espacios públicos contentos. Tenemos que lograr eso. Y lo tenemos que lograr nosotros, las personas. No van a venir desde la Municipalidad de Chivilcoy a resolvernos los problemas a nosotros, ni Mauricio Macri se va a bajar del PRO para venir a ayudarnos y que seamos una ciudad más limpia, ordenada, inclusiva y amigable. No va a ser así. Lo tenemos que generar nosotros. Y nuestra política local no está generando los espacios para hacerlo. Y esto sí, lo digo abiertamente, y habrá políticos que le gusta y políticos que no. Me inclino a pensar que van a ser reflexivos y van a tomar nota de esto. Y vamos a empezar a ver cómo juntos generamos espacio de discusión. Porque la clave es esta. Ahí tengo la hojita, vamos a escuchar ahora un mini recital y después vamos a leer un ratito. Porque este trabajo es muy interesante, porque se hizo, creo que de la Universidad de Tandil, empezó a tener una serie de consideraciones sobre lo que es el desarrollo local, qué cosas se pueden hacer y sobre todo qué cosas hay que tener en cuenta para poder planificar algo que funcione. Planificar algo que funcione. Esto en Argentina todavía es una utopía. De este lado, presenta un nuevo mini recital, auspiciado por Informática Electrónica Cañuelas. Servicio técnico especializado en notebook y PC de escritorio, configuración y actualización de programas. Presupuesto sin cargo. ¿Dónde? En San Martín 1057. Teléfono 1548 1080. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Una propuesta en donde los buenos vuelvan a ser buenos y los malos sigan siendo identificados como malos. Bueno, estamos de vuelta, acabamos de escuchar un mini recital precioso de Chris de Burgh, unos temas muy lindos. Este muchacho es nacido en Argentina, este cantante. Por los padres eran diplomáticos, nacieron en Argentina y después se fue. El tipo reniega bastante del país, pero tiene campos creo que por Santa Fe. Pero es muy suave, muy lindo para cantar y fue muy, muy famoso en la década de los 80, principios de los 90. Linda música para los lentos antiguos, los que nos gustaba bailar apretaditos. Pero bueno, estamos arrancando otra vez el programa, tenemos un bloque nuevo, en donde bueno, ya tenemos un invitado especialísimo de lujo que estábamos buscando que pudiera acompañarnos. Lo tenemos hoy con nosotros. Le damos la bienvenida. Carlos, gracias por venir. Carlos Fresino, un amigo de Cañuelas de toda la vida y que conoce mal porque estuvo siempre involucrado a esto. Bienvenido, Carlos. Gracias, bien. Gracias por la invitación. Buen día. Estamos para hablar de desarrollo y para poder aprovechar los minutos que tengamos con Carlos, quiero leer lo que dejé pendiente del bloque anterior, en donde comentábamos esto de la necesidad de que la cuestión pública esté articulada con la sociedad, porque si las cuestiones son meramente de laboratorio, carecen de sustento. Y de alguna forma vamos a sacar un extracto de un trabajo que se realizó en las Jornadas Nacionales de Investigación de las Economías Regionales, allá por el año 2008, donde decían lo siguiente:
La planificación estratégica del desarrollo supone una definición consciente de la orientación y destino que dará una comunidad a sus recursos y activos existentes, sean estos recursos naturales, actividad industrial, capital humano, etc., y de las modalidades de exploración y explotación de sus recursos y activos potenciales. Cuando hacemos referencia a la comunidad, entendemos por ello al colectivo de representantes de los diversos sectores y actores socioeconómicos que la integran, incluido el Estado. En un proceso de sucesivas iteraciones, la comunidad acuerda una orientación del desarrollo, decidiendo cómo se asignarán los recursos y cómo se financiará su explotación. El proceso en su conjunto constituye un verdadero aprendizaje social sobre las fortalezas y debilidades de la comunidad territorialmente constituida. A su vez, el monje Becerra se señala que la implementación de un plan estratégico de desarrollo local regional no puede en general depender de la voluntad de un solo actor ni de un solo organismo público, por lo que se hace necesaria la concurrencia concertada de municipios, organizaciones de la sociedad civil y sectores de la producción, entre otros, a fin de que se trate de una propuesta eficaz y eficiente. Entonces, fíjate en este último párrafo que quiero hacer hincapié. Dice, es necesaria que interactúen los distintos sectores. No lo puede hacer uno solo. Porque si aparece el iluminado que propone algo, por más bueno que sea, tiene un montón de otros iluminados de otro lado que piensan diferente y en vez de ayudar, van a poner piedras en el camino. Y una propuesta de esa naturaleza obviamente no tiene posibilidades de prosperar. La integración y la participación del conjunto, de alguna manera, le da bases a la posibilidad de desarrollo. Esto como pensamiento para enmarcar la cuestión. Vamos, Carlos, a conversar contigo ahora y que por favor nos eches luz y nos ayudes a entender y nos cuentes qué pasa con Cañuelas, porque la semana pasada y hoy le damos la bienvenida a Armando, que volvió a estar con nosotros hoy. Gracias por venir, Armando. Bueno, buenos días y gracias por invitarme nuevamente. Para charlar estoy siempre dispuesto. Armando, un cañuelense de pura cepa, el típico personaje cañuelense con toda su historia, con el amor por lo tradicional, por el amor a aquella paz pueblerina de su momento, con el amor a las tradiciones, digamos, un conservador de las buenas costumbres. Y ahora tenemos que hablar de desarrollo, tenemos que crecer, y es cómo hacemos para compatibilizar ese espíritu de pueblo rural, de pueblo tambero que supo tener Cañuelas hasta los 70, con este nuevo modelo de sociedad que crece, se multiplica, y no necesariamente con gente de propio Cañuelas, sino con migraciones que llegan por distintas causas. Carlos. Bueno, me diste una fácil. Creo que sin duda que el aumento de infraestructura y la conectividad de los pequeños pueblos o pequeñas ciudades con los grandes centros urbanos, esa conectividad hace que la gente que vive en las grandes ciudades entre a emigrar hacia las localidades más chicas en búsqueda de tranquilidad, de paz, en busca de lo que nosotros vivimos toda la vida. Una anécdota muy pequeña, pero un día una persona que en broma me dice: yo soy más cañuelero que vos porque a Cañuelas lo elegí para vivir. Entonces nosotros en broma también le dijimos que él había elegido Cañuelas porque los cañuelenses habíamos hecho de este pueblo un lugar lindo para vivir. Creo que el mérito de Cañuelas pasa por los cañuelenses, pasa por la forma de vida, pasa por la puerta abierta, la bicicleta en la vereda, dejarle la llave al vecino si te vas de vacaciones. Todas esas cosas con las que nosotros nos hemos criado. Y hoy la gente que viene por ahí ve con espanto todo eso. Y nosotros creo que nos resistimos a mantener esas tradiciones que ante el aumento demográfico importante que está teniendo, cada vez se van perdiendo más. La famosa sociedad de fomento, que los sábados y domingos mi padre hacía las lajas para que nosotros caminemos por una vereda que no tenga barro, se terminó y la sociedad de fomento hoy presentan una nota a la municipalidad pidiendo lajas. Se terminó o se está terminando, todavía no, hay que resistir un poco, se está terminando
ese fomentismo, esa actividad, ese compromiso de la gente con el pueblo y por ende para con la comunidad. Esto es justamente lo que vemos que podría ir mejor si hubiese planes que incentivaran el mantenimiento de esas costumbres. Yo creo que todo es decir, acá se hizo una vez un plan estratégico de crecimiento que estaba bastante, era concienzudo en su creación y se ha ido respetando parcialmente. Es decir, no nos olvidemos que los cañuelenses hay que traer fábricas porque no puede ser que la gente siga viajando a trabajar. Eso era un latiguillo que se usaba acá, se usó siempre. Yo sí lo planteamos en el programa de la semana pasada como un error terrible, plantearlo sin haber hecho un análisis real sobre si es necesario o no industrializar cañuelas. Yo creo que todo puede convivir. Es decir, nada, si no estarían los guetos de cada uno con su actividad y no se tocarían. Creo que la interacción y la heterogeneidad entre la gente que compone una sociedad y las actividades que componen una sociedad hace que esa sociedad se enriquezca. Absolutamente sí. Si vos tenés una fábrica y le das trabajo a mis hijos, bueno, estás colaborando conmigo y mis hijos están haciendo que tu fábrica crezca. Y es una interacción. Hay que convivir, no es uno o el otro. Tal cual. Y bueno, para eso hay que planificar. Esta es la clave. Para eso se planificó en su momento, hay que planificar y no hacer movimientos espasmódicos. Movimientos espasmódicos serían, qué sé yo, me gusta un proyecto de tal cosa, se hace. Ahí vamos caminando por lo pronto en alguna cosita que me gustaría volver a repetir, lo dijimos hace un ratito. Estos movimientos espasmódicos, esta falta de hilo conductor, me da la sensación, y corríjanme si por ahí le erro en la apreciación, se producen porque dependen de los funcionarios de turno. Y la naturaleza del sistema democrático es cambiar funcionarios, porque la renovación del poder de gobierno es el oxígeno de un sistema democrático. Entonces cambian los equipos de trabajo, cambian los objetivos de trabajo, cambian los equipos de gobierno y cambia la orientación de para dónde vamos. Entonces, el problema grande está en poner en cabeza de la política el desarrollo de la comunidad. Yo creo que, perdóname, déjame terminar esta idea, yo creo que el gran desafío de la política es generar que la política llegue a la gente. Entonces, cuando la gente empieza a convalidar una orientación, cuando cambia el gobierno, el que llega, no puede cambiar alegremente el camino, porque lo que se está haciendo es lo que entre todos elegimos hacer. Ya no depende solamente del grupo de iluminados que llega hoy, sino de un camino transitado por muchas personas que decidieron que esto es lo que quieren hacer. Y esto creo que daría un poco más de previsibilidad. Mira, hay una cosa que cuando se abrió la actividad política, que todos éramos muy jóvenes y con muchas ganas de participar, porque hasta ese momento no podías participar nada. Claro. Más que en Interac, no podías estar en otra cosa. Bueno, sí, lo más lanzado. Católica. Claro, lo más lanzado era Interac. Sí. Claro. Que eras un loco bárbaro porque te ibas a encuentro con chicas a Junín. Totalmente. Bueno, masivamente Cañuelas participó. Los NIC, como les llamo yo, los nacidos y criados en Cañuelas, todos participamos, cada uno en su medida, en distintos sectores políticos, que valga la aclaración, son todos buenos. Vos podrás elegir un sector político o el otro, pero ninguno de los sectores políticos tiene malas intenciones. Tal cual. De pronto podrá tener una interpretación desacertada de algún hecho, pero de algún punto, pero no hay malas intenciones. En ese momento se participó y mucho. Acá se hacían comisiones de trabajo para hacer plataformas y todos los partidos políticos salieron con plataformas elaboradas, concienzudamente. Me acuerdo que uno de los planes era llevar el teléfono a Udaondo. Bueno, y se sacaba el costo de lo que era llevar el teléfono a Udaondo.
Hoy Claro. las plataformas son expresiones de deseo. Pero lo que vos decís es cierto, sucedió, o sea, no, Es no, una se puede, anécdota. no se puede soslayar Es una lo que anécdota, existió. no es algo... Pero el tema tiene que ver, me da la sensación y vuelvo a repetir, tendría que haber un compromiso de la sociedad de Cañuelas de darle al Poder Ejecutivo fundamentalmente la obligación de fomentar las políticas de participación. Porque yo veo, toda la vía pública que yo veo en cartelería de comunicación es toda publicitaria de la actividad de gobierno. Pero se podrían hacer campañas de vía pública incitando y ayudando a la participación, estimulando la participación para estos distintos temas. Participación en vía pública con gráfica, en los medios de comunicación de aire o gráficos, también los diarios. Pero no hay una actitud de juntar a la gente para que la gente defina los planes. Y esto yo creo que sí es potestad de la comunidad. Hay montado un aparato que es histórico, Y vuelvo a citar a... ¿Un aparato de qué tipo? un aparato social. Vuelvo a citar la actividad de mi padre, que trabajaba de lunes a sábado y los sábados a la tarde iba a hacer laja. Y levantaban las paredes de una sociedad de fomento que iba a ser una célula social que iba a juntar y a contener a un grupo de vecinos en un montón de necesidades. Y de ahí tenían que salir, o de ahí deberían salir las propuestas y las necesidades de la mano de la propuesta, porque eso de que claro, no sé de qué se trata, pero me opongo, ya estamos cansados también. Pero sigue vigente, ¿eh? Sí, pero todo el mundo estamos, porque esto no me gusta, pero no proponemos nada. Carlos, yo te puedo asegurar que sigue vigente y cuando aparece uno proponiendo la cantidad de no me gusta, acobardan a cualquiera, ¿eh? Entonces, eso como primera, bueno, de la sociedad, primero célula de la familia, ¿no es cierto? ¿Me dejas contarte una anécdota sobre eso? Perdóname que te interrumpo. Hace unos años atrás le pregunté a mis hijos, esto lo hago referencial porque me ocurrió como cosa de una curiosidad, pero fenomenal, en un grupito de adolescentes en el cual estaba incluido Manuel, estábamos sentados en la mesa desayunando y estábamos hablando de esto de la participación y demás. Y se me ocurrió preguntarle a los tres, había Lucas, qué sé yo, hoy tiene 17, Manuel de 18, Luciana de 19, sentaditos los tres, eran chiquitos, tenían 13 años. ¿Cuál es la unidad básica, la central, la generadora, la célula principal de la sociedad? ¿Vos sabés que al unísono me contestaron el individuo? Y no, el individuo es individuo. Pero fíjate vos en la concepción de los chicos adolescentes. En la escuela, evidentemente, cambió la idea del mensaje. Los medios de comunicación habrán influido. Yo no sé quién, porque yo no opino eso y en casa yo no digo eso. Pero me llamó la atención porque son tres chicos de distintas edades, distintos cursos, y los tres se miraron, y el individuo. Yo creo que es todo parte del individuo, ¿no? Está bien, pero no son una célula. Pero componen algo. Claro. Y lo primero que compone un individuo es la familia. Ahí voy. Que tendrá su idiosincrasia, tendrá su forma de vida, de acuerdo a lo que los jefes de familia habrán heredado en cuanto a las costumbres, a las tradiciones de sus padres, y así se van transmitiendo las culturas. Eso, pero cuando vos decís que los chicos piensan que es el individuo lo que está generando, son pequeños egoísmos que anteponen su interés personal sobre el interés conjunto. Mirá, alguien dijo alguna vez, y con mucha certeza referido a este país, que el problema de este país era que cuando los intereses privados, si vos te fijabas por los intereses privados, ibas en contra del país. Y si te fijabas de hacer cosas a favor del país, estaba en contra de tus intereses privados. Que el equilibrio se iba a dar, y sin duda es así, cuando tus intereses privados coincidan con los intereses del país. Claro. Entonces, yo creo que nadie puede negar, y retomando el tema de la industrialización y de todo eso, nadie puede negar que la industrialización es necesaria, nadie puede negar que una buena calidad de vida es necesaria, y nadie puede negar que la industria está en contra de la calidad de vida del urbano, ni que los barrios cerrados son guetos para privilegiados en absoluto, son centros urbanos de distintas características,
que tratan de mantener la seguridad y que tratan de mantener la forma de vida que nosotros teníamos antes. Es decir, la de la puerta abierta, la de la bicicleta en la vereda. Y ocupa mucha mano de obra. Es decir, se supone que un barrio cerrado tiene 1,5 empleados por unidad funcional. Te imaginas que cualquier barrio de 300 400 viviendas tiene 600, 700 empleados, que es más que una fábrica. Y lo que es más importante y llamativo es que socialmente es el tipo de empleo es para personas menos calificadas, porque hace falta más parquero, que sin duda es un oficio hermoso. Mi abuelo tuvo vivero, mi tío vivero, es decir, conozco el tema. Servicio doméstico, todo eso, que quizás es una salida laboral rápida, que habría que mejorarle las condiciones a la gente que trabaja en esos sectores con capacitación, sin duda. En Cañuelas funciona una escuela de mozos, Cañuelas tiene que tener mozos bilingües. Funcionó una escuela de enfermería que creo que está funcionando muy bien. Cosas que, bueno, hay que ir profesionalizando las distintas actividades para que el crecimiento no te desplace. Porque si vos, todo crece y no creces vos, quedaste afuera. Claro, quedaste afuera. Pero esto es fruto, digamos, de políticas públicas, porque la gente sola muchas veces no tiene capacidad o elementos para darse cuenta, o los medios para poder hacerlo. Yo sigo sosteniendo que la política pública es la clave de que las cosas se hagan bien, pero cuando digo pública es que la gente tome participación y conozca de estas cosas y pueda aportar su granito de arena. Mira, la ley de uso de suelo, que es la que nosotros nos rige la actividad, cuando se hizo relativamente, fue una buena... La ley 8912, que es la que regula, es una ley provincial, que como todo en este país fue traída de los pelos, porque en Pilar se habían hecho un montón de cosas que no estaban contenidas en ninguna ley, entonces tuvieron que crear un decreto para que todas esas cosas que se habían hecho pasen a tener un marco legal. Hablamos, perdón, de Pilar y el desarrollo de los countries y de toda la urbanización que surgió. Y de todo, porque la industrialización y demás. country, y Pilar tiene parque industrial. El tema que le iba a tocar yo a Carlito, casualmente, le iba a preguntar sobre eso, porque mucha gente de que vive en los centros, en los country, se quejaba del centro industrial, porque no era la misma tranquilidad que tenían habitualmente ellos viviendo en los country. Después comenzó el movimiento de camiones, vehículos, el transporte, los criaderos, la mosca y un montón de cosas que hizo que a esa gente que, como decías vos, había elegido estar en un lugar, preservar todo lo que antes tenía, se le acabó. Claro, pero todo puede ser, yo creo que todos podemos convivir y volvemos al tema de la heterogeneidad de las sociedades. Para mí es fundamental. Para mí es fundamental que alguien piense de una manera y que alguien piense de otra. Es decir, así sean diametralmente opuestas. Porque en la discusión y en el debate va a salir el promedio. Exactamente. Y en el equilibrio todos sabemos que está la sabiduría de cada tema, ¿no es cierto? Buscar el equilibrio en las distintas discusiones, que no va a ser una sola, van a ser muchas. Porque a todo eso sumarle un tema de educación, que tiene más escuelas. Mejores. Sí, no estoy en condiciones de evaluar el tipo de enseñanza que se da, pero lo que se ve no es bueno. A eso me refiero. Lo que se ve como resultado, lo que se ve en los pibes no es bueno. Pero todo se puede convivir. Lo que pasa es que también hay cosas que llevan años. Es decir, a mí alguien me preguntaba para qué lugar va a crecer Cañuelas. Yo creo que se va a ir dando una renovación urbanística natural. Una persona que viva en un barrio donde tiene pavimento, agua corriente, cloaca, gas natural, y de pronto está viviendo en una casa que no tiene características edilicias aceptables, digamos, está viviendo en forma casi precaria, a esa gente le van a hacer una muy buena oferta por su lote, y esa gente con esa muy buena oferta va a comprar una muy buena casa en un barrio que actualmente es el equivalente al barrio de cuando hizo
se fue a vivir a esa casa. No nos olvidemos que para los cañuelenses el hospital quedaba casi había que viajar para ir al hospital. Sí. Tal cual. Y hoy el hospital está dentro del pueblo. O sea que el progreso te Qué corre. lindo, qué bárbaro. El progreso te corre. Sí, y hay una renovación natural. Sí, sí. Entonces, ¿cómo cambia el urbanismo de un pueblo? Con los años. Pero digo, Carlos, para eso no se requiere o no puede hacerse mejor o peor de acuerdo a la planificación que tenga. La planificación está. Porque fíjate en La Plata las inundaciones que, bueno, sufrieron. No, el eso año pasado. es infraestructura, eso es un mamarracho. Pero digamos, si no se planifica para dónde permitir la urbanización, pasa esto. No se hace con futuro, se hace con presente. Y bueno, ahí tenemos un problema. La planificación está. Y ¿Hay las planificación? tendencias, sí. Y las tendencias, puede gustarte o no gustarte. No, pues eso, Sí, pero hay. No, la Eso- pregunta es si hay. sí, sí. Y después, los cambios urbanísticos se van dando con los años. El cambio urbanístico no es decir, a partir de ahora quiero acá un barrio residencial y tácate Y aparece. No. No, pero también hay decisiones. Por ejemplo, yo estoy con amigos de paseo por aquí por Cañuelas y se quedan sorprendidos porque no hay edificio, no hay altura. Y esto es una decisión Hace rato, de gobierno, Bueno, que pero- no haya altura. pero Y no vos sé, yo fíjate- estoy de acuerdo, a mí me parece bien que no haya. Pero Porque vos- ¿qué pasa vos con los fíjate centros qué urbanos contradicción. que crecen en altura y no tienen infraestructura de base? Después no genera un problema para todo el mundo. No tienen cloaca, no tienen agua corriente, no tienen luz. Todo un Y problemón. fíjate qué contradicción. Cañuelas está planificado, y si se sigue en esta tendencia, en pirámide hacia el centro. Es decir, que la mayor altura es en el centro. Por ende, lo que vas a lograr es amontonar gente en el centro. Claro. Entonces, Ah. yo estoy muy de acuerdo con aquellos que pensaron que hay que descentralizar y que los centros, ¿cómo se descentraliza? Primero, es decir, vos no descentralizás diciéndole a alguien, vos tenés que comprar lote Del taladro de para Acuña allá. acá para allá, claro. Entonces, empezar a sacar los centros administrativos del microcentro. Es decir, el nudo de Cañuelas, el nudo de marinero que tiene Cañuelas es Libertad y San Martín, Libertad y Belgrano. ¿Por qué tiene esos nudos? Porque está toda la administración. Tenés 4 bancos, municipalidad, comisaría, estaba el registro civil hasta hace poco, el registro automotor. Todo está Toda la misma. en 1 cuadra y media, en 2 cuadras. La cantidad de gente que viene a hacer trámite a esos lugares Corre. es infernal. Entonces, si vos empezás a hacer Abrir la cosa. claro, a desparramarla, a abrirla, ¿qué vas a hacer? Vas a generar en torno a eso se generan centros comerciales, porque cuando hay cuando hay un lugar de elemento administración concentrador, pública, ya está el kiosquito de enfrente, ya el otro que después se va a transformar en un drugstore, ya el otro Sí, un parador para comer. Claro. Y empiezan los remises ya. Y se empiezan a moverse. empiezan a hacer las islas comerciales que en todos lados existen. Ahora, esto es materia de planificación. ¿Nos puede generarse ordenanzas que vaya, por lo menos, planteando que esto va a ser así en los próximos 10 años? Yo creo que sin duda, ahí también habría que modificar lo que fue el plan original, ¿no? Que se hizo hace 20 años. Se planifica generalmente para 20 años. Y bueno, ya hay que empezar a pensar en... Sí, el tema es que todos los años hay que planificar para 20 años. No es No, se respeta. hoy me cuando- paro y me cuando- olvido. Bueno, el problema, ¿sabes cuál es? Si vos todos los años estás retocando el plan deja de ser plan. Claro. No, es cómo Porque- sigo, no es retocarlo, es porque- cómo sigo después que pase el año 20. Sí, Planifico pero- el 21 y después planifico el y 22. ahí empezarás en el 15 a pensar. Por eso, en un periodo de tiempo, pero digamos, Claro, porque vos no podés ir retocando con pinceladas porque arruinaste el plan. El plan es plan. por eso Si sostengo. haces excepciones Lo que a ese plan- lo que no se puede hacer es dejar de pensar, a esto me refiero. No, No yo puedes decir, dejemos de pensar 15 años y cuando llegue el año 15 empezamos a ver qué hacemos a partir del año 20. creo que Esto es lo que estoy planteando. la realidad nos hizo ver a los cañuelenses que Cañuelas dejó de ser un pueblo donde antes nos saludábamos el 100% y ahora nos saludamos el 20%. ¿Es bueno?
Para mí no, porque yo nací acá. ¿Y, Claro, cómo, para y mí esto tampoco. es posible de Porque yo nací preservarse? acá. Si yo sigo creyendo en los NIC. ¿Es posible preservar esas costumbres? La semana pasada hablábamos ¿Qué del tema? manual, el manual del Mira, habitante cañuelense. hay barrios que a mí por mi actividad me toca estar en distintos barrios. Y hay barrios, bueno, que te parezca mentira, que todavía se mantiene. Y se mantiene Sí. porque coincide que 6 vecinos compraron, hijos de nativos, y por ende nativos de acá, compraron un lote en esa cuadra y traen las tradiciones de la casa. Entonces, yo siempre cuento una calle asfaltada, que los chicos andan en patín en la calle, y que las vecinas se cruzan para tomar mate en la vereda, y que no tienen el miedo ese de que alguien le entre a la casa, y que prestarse la escalera, y yo lo veo a eso. Pero ahí la Hay pregunta, focos que se mantienen. estamos, digamos, desde la política, que para mí es la gran actora, la política en general, ¿está generando políticas para poder preservar eso en términos de seguridad, tranquilidad? ¿Estamos preocupados por eso? Después hay mezquindades. Es decir, como en toda sociedad. Es decir, nosotros por ser cañuelenses no somos distintos a los demás. Es decir, sí nos creemos, acá nos creemos como el sentido de pertenencia que tenemos es muy alto. Entonces, bueno, nos creemos dueños de la pelota. Pero cuando vos te empezás a chocar con la realidad, que en un partido juegan 22 y que dueños de la pelota hay 5, ya estás en minoría. Entonces te empiezan a modificar la idiosincrasia, el resto, el que vino. Bueno, esto lo charlamos la semana pasada. Claro. Y hablamos de este manual del habitante cañuelense, el manual de comportamiento cañuelense. ¿Cómo nos gustaría vivir? Yo creo que Yo ayer se estuve- podría hacer cosas orientadas a que el que llega tenga claro que Estas son nuestras normas. que esta mudanza que él provocó buscando un mejor lugar, más tranquilidad y demás, requiere que él haga algunos cambios en su vida Él y que viene no por traiga eso, importado todo lo que haya allá acá, porque en definitiva, No, si no, No, él viene por eso. Él viene porque Por lo primero le gustó lo que te decía hoy yo cuando Claro. en broma a este Sí, hombre sí. le decía que los cañuelenses habíamos creado de este pueblo un lugar para que a él le guste. Así que el mérito era de nosotros, porque nosotros hicimos Claro, que a él le guste el pueblo. tal cual. No era de él porque lo había elegido. Él viene por eso. Él viene buscando lo que acá hay. sí. Tiene en sí impregnado un montón de costumbres que, bueno, que le va a ser difícil despojarse. Claro, pero tampoco hay una campaña de inducción pública para ayudarlo a despojarse de esas cosas. Yo, Ni se le genera el marco para que pueda preservar eso. Porque esta señora que vos decís que cruza la calle tomándote con la frente sin miedo que le entre en la casa, es la de acá. Cuando viene la de afuera y se muda en la casa al lado, se da vuelta y mira cada 2 minutos la Yo- puerta, porque lo tiene incorporado ya como claro, esto. Y le va a llenar la cabeza. Y después, yo así, digo, tenés cuidado. ¿estamos generando políticas para que no tengan necesidad de estar dando vuelta a la cabeza? yo he estado en el momento de la mudanza, que se han mudado al pueblo, y la casa recién terminadita, todo chiche bombón, y de pronto 2 hijas, me acuerdo siempre un caso, de 2 hijas que le preguntan al padre: papá, ¿me lleva a tomar un helado? Cuando el padre dice que vayan solas, las nenas, te puedo asegurar que se miraron como diciendo: papá enloqueció, ¿cómo nos va a dejar ir sola? Y la nena, claro, no se daba cuenta del cambio sociocultural que había en el que estaba. Porque lo que hay que buscar es eso, que para mí es fundamental: el cambio, o hay que mantener lo sociocultural. Vamos a quedarnos con esta frase, vamos a escuchar un poco de música y seguimos. Dale. Poner a Roberto Cortés, que me encanta. Ya escucho el operador, ¿eh? Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Se pone linda la charla cuando hablamos de las cosas que nos gustan, de cañuelas que fuimos y que nos gustaría hacer. Vamos a retomar un poquito el enfoque más técnico, más proyectivo, aquel que nos permita decir, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de estirar? Porque en definitiva, volvemos, nos va a comer la gran ciudad de Buenos Aires en algún momento,
pero ¿cómo podemos hacer para estirar esa costumbre que traemos de hace tantos años, que hoy está bastante castigada por el desorden, digamos, de las migraciones que hemos tenido, por la falta de cuidado nuestro como cañuelenses de lo propio? Recordamos la semana pasada, decíamos, nosotros trajimos el molino al centro del pueblo y también tiramos la iglesia abajo. O sea, hemos tenido esa capacidad como cañuelenses de no cuidar nuestro propio espacio. Yo digo, me da la sensación que tendríamos que empezar a pensar que no necesariamente la ciudad nos tiene que hacer desaparecer, que podemos mantener ciertos hábitos, ciertas costumbres, porque esto ocurre también en Buenos Aires. Hay barrios donde vos vas y la gente se cruza de calle, se saluda, vive como nosotros, de alguna manera como nosotros lo hacíamos hace un tiempo atrás y todavía lo hacemos hoy. Yo creo que es más, estamos más desordenados nosotros hoy que algunos barrios de Buenos Aires, a pesar de que son mucho más grandes y tienen mucho más historias de urbanización. Pero bueno, ¿qué podemos hacer desde acá? Y acá planteo un par de preguntas técnicas, Carlitos. Vos acá tiraste un dato que me pareció muy, muy lindo de la cantidad de empleados por unidad funcional que un country más o menos tiene, que son 1,5 por cada unidad funcional. Un country con 300 casas, decías vos, ya estamos hablando que tenemos 450, 500 personas trabajando ahí, que es más que lo que tiene una fábrica mediana. No hablemos de una grande, porque bueno, una gran fábrica por ahí supera. Pero, digo, ¿hay algún estudio o se conoce con alguna fehaciencia qué tipo de desarrollo necesita una comunidad para poder sostenerse en su población, en sus finanzas, en su funcionamiento de servicios y demás? Por ejemplo, Cañuelas era un partido que teníamos una super cantidad de quintas de portugueses acá atrás de la Ruta 205, y la verdura era una de las fuentes de riqueza de Cañuelas. Era una unidad económica. Es decir, absolutamente. Una unidad de trabajo. ¿Sí? Hoy vas a La Plata, cuando vas por la Ruta 215 ya entrando a La Plata, tenés que han proliferado horticultores y fruticultores y de todo lo que se te ocurra. Y esto nosotros lo perdimos, lo teníamos y lo perdimos. Todo eso, Pierre, lo está cambiando lo está cambiando la misma sociedad y la misma sociedad de consumo. Yo anoche comí un hermoso telgopor rojo con una ensalada con cebolla, aparentemente no sé de qué planeta la habían traído, pero había que poner un cartelito que diga tomate y cebolla. Claro. Porque era imposible reconocer el sabor del tomate. Dejé de fumar hace 3 años, así que recuperaste el gusto. He retomado el gusto. Entonces, todo eso se va cambiando. El Quintero de Cañuelas, que he tenido amigos Quintero que los he visto trabajar y los respeté muchísimo siempre por la vocación de trabajo que siempre han tenido, que se la pasaban con el sapín haciendo el surco para que pase en la sequía el agua y riegue las plantas y riegue los cultivos. Se perdió con un tomate transgénico injertado, con invernáculos de nylon y teniendo tomate todo el año. Cuando antes se comía tomate cuando venía de Santiago del Estero o cuando tocaba acá. Pero pregunto, esa unidad económica que tenía ese desarrollo de tomate natural y tradicional, ¿no podía empezar, o sea, no pudo haber empezado a hacer las dos cosas para preservar los mercados? Hay gente que lo hizo, sí. ¿Y esto no lo genera las políticas de gobierno también? Pregunto, no, incentivando ciertas cosas. Yo creo que son decisiones familiares. Ahí volvemos al núcleo, a la célula, a la célula. Pero la familia sola no tiene la información de que... Déjame cerrar la idea para que vos a mí me des una respuesta global. Teníamos esto, teníamos los tambos, teníamos mucho, ¿cómo se llama? Trabajador de servicios. Yo hablaba el otro día con un chapista acá de Cañuelas, reconocidísimo, y el oficio de chapista se va perdiendo. ¿Por qué? Porque se cambia la pieza directamente, entonces no hace falta más el chapista. Y no hay escuela de chapista, porque hay escuela de todas las actividades mecánicas, pero no hay de chapista. Hay otra cosa, no hay oficios. Hay otra cosa, Pierre, para mí, yo siempre hablo por mí porque no soy... son mis puntos de vista, no es que tenga ninguna técnica en especial para analizar nada. El tema de ahí fue la falta de producción de una década. Acá hubo una década donde las fábricas se cerraron, los talleres no tenían trabajo, y un chapista se forma, y mi hermano tenía taller de chapa y pintura,
se forma cuando un pibe empieza a barrer en un taller. Bueno, la figura del aprendiz desapareció definitivamente. Pero que desapareció la fuente de trabajo. Herreros, si nadie hacía nada. Hoy en Cañuelas, vos tenés tipos de 50 años que aprendieron a trabajar en Mercedes-Benz. Aprendieron a soldar. Armando, vos de eso conocés. Sí. Aprendieron a soldar y se fueron de Mercedes-Benz con un oficio a hacerlo en forma independiente. Mercedes tuvo 10 años con muy pocos empleados, donde dejó de generar gente que aprenda oficios. Hubo una década que no había mano de obra, no se necesitaba mano de obra. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa década al no haber gente con oficio. Sí, las escuelas técnicas, sin ir más lejos, han Sí, sufrido también una merma muy grande en esa... la escuela técnica, para mí, hicieron un plan de estudio que fue malísimo, el octavo y el noveno ese. Arruinó un poco la enseñanza técnica. Nosotros, me acuerdo que nos competíamos con el Otocrau para ver quién estaba primero y hoy la escuela es un pasaje nada más, porque hasta hay órdenes de que pasen de año y que no se lleven materia. Sí, la educación en general está muy abajo. Sí. Pero digamos, hablando de la generación de técnicos, eso me refería. Ya el técnico, la calidad de técnicos que salió hoy no es la misma calidad de técnicos que salía hace años atrás. No, cambió, pero todo la cambió. Excelencia, el sentido de la excelencia ha cambiado. Hoy la mediocridad y la medianía que hay para las cosas es notable, aún en los claustros de estudio, que donde teóricamente tendría que salir lo mejor de lo mejor, para que eso derrame en el resto de la comunidad no formada en las escuelas. Sí, yo creo que todo va cambiando por justamente volviendo al consumismo. Vos antes comprabas un auto que te duraba 10 años, 15. Y ahora tenés un auto que te dura 4, 5. Entonces, Sí, antes era para arreglarlo al coche. Sí. Y bueno, y todo es así. Todo va cambiando. Es el conjunto de cosas. Por eso nosotros desde este programa, de este lado, abordamos todos los temas. Justamente estoy mostrando una hojita de un programa sobre el consumismo que hicimos tiempo atrás, en donde todas las variables de la vida de hoy día confluyen para que estas cosas lindas que nos gustan se vayan perdiendo. Pero creo que el hombre tiene la capacidad de darse cuenta de que hay un gran sistema que te va manipulando y masajeando el cerebro como para que te vayas desnaturalizando de lo natural, de lo tuyo, de lo histórico, para que tomes y adoptes nuevos roles. Creo que la adultez responsable nos tendría que permitir darnos cuenta que podemos hacer cosas para morigerar ese efecto. Evitarlo nunca, porque esto tiene que ver con un sistema mundial, pero sí morigerarlo, disimularlo, postergarlo y lograr que la transición sea más ordenada y que en definitiva por ahí el destino final no sea el de una transformación fría de un modo social, sino que termine siendo una cosa por lo menos tibia, en donde tenga algún confort mejor que la cosa como se está planteando hoy. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de hoy, ¿cómo se puede estudiar o analizar la posibilidad que tiene una comunidad como Cañuelas? Yo no me refiero a la ciudad de Cañuelas, sino al partido de Cañuelas, con todas sus partes, para decir, bueno, crezco, me desarrollo, accedo a los servicios, pero mantengo valores culturales. ¿Hay forma? ¿Hay experiencias que se conozcan que hayan tenido éxito? Por lo menos, no sé si en la Argentina o en alguna otra parte. Sí, generalmente en las grandes ciudades, se mantienen las colectividades, son las que mantienen sus tradiciones. La colectividad española, la colectividad italiana, se mantienen por colectividad. Acá, tranquilamente, se podría decir que se puede mantener por barrio. Es decir, yo soy del barrio Sarmiento y hay una carapela que llevas puesta a ser del barrio Sarmiento. O debería serlo. Yo digo, ¿nos está pasando eso? ¿Sabe cómo Para salía nosotros, también? sí. ¿Sabe Nosotros, pero ¿y nuestros hijos? ¿Y la generación que viene? Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí está lo que me pasó a mí, lo conté creo en el otro programa. Nosotros no le inculcamos a nuestros hijos lo que nosotros vivimos, para que ellos sigan preservando. ¿Jugamos al carnaval como jugábamos nosotros cuando éramos chicos? No. Yo a mis hijas tampoco le enseñé al principio y después se abandonó. Se sientan en la PC. Los chicos hacen barrilete, no hacen barrilete. Los chicos hacen San Pedro y San Pablo, prenden fuego, festejan, no. Pero fíjate todas que esas cosas que hacíamos nosotros. Está bien, pero imagínate
Y tomo lo que decís vos, pero España, con sus más, con sus menos, con los que están a favor y están en contra, preserva tradiciones, desde la corrida de toros hasta las fiestas populares de la paella o de la que sé yo qué, pero que son celebraciones profundamente populares. Sí, a nivel nacional. Como Ah, acá a nivel tenemos, claro, pero como tenemos en Gualeguaychú, que ahí ya no es nacional, en donde vos habrás ido al carnaval de Gualeguaychú, y ahí te encontrás con las plumas y bailando acá para allá, al contador tal, a la doctora tal, a la escribana Sí, tal. también, O sea, también. la comunidad está mancomunada en un festejo, una celebración. Exacto. Y esto es una cuestión cultural que ellos decidieron preservar y cuidar. Quizás por una explotación comercial, por un... No sé, decidieron que el turismo era un buen negocio y lo explotaron. Y lo están desarrollando. Creo que eso es una demostración de que algo se puede hacer y con éxito. Sí, yo creo que eso entraría más bien en lo que es economías regionales, porque es la forma de sustentar una Sí, región. preservar cada- Está bien, pero que la política que tenemos hoy, perdóname que te diga Carlitos, es la política del subsidio. Hoy dependemos más de la coparticipación federal que de los propios recursos. Y esto no sé, yo no creo que esté bien, yo no comparto esa filosofía. Yo creo que la sociedad canadiense debiera pensar en sustentarse y por supuesto tener las mejoras que corresponden en la coparticipación. Pero no puedes dejar de lado el desarrollo de tu propia riqueza. A ver, vamos a... Yo te diría lo que para mí puede llegar a ser el meollo de la cosa. Yo creo que me ha tocado vivir una infancia donde los vecinos tenían derechos y obligaciones. Sí. Mis padres tenían la obligación de trabajar, de tener buenos principios, de tener una buena familia, que sus hijos se cultiven, que estudien, y tenían los deberes sociales que eran para con el resto, inclusive para con sus obligaciones a nivel municipal, sus obligaciones a nivel nacional. Y hoy creo que no le voy a poner ningún mote, pero creo que hoy no tenemos muchos derechos. Bueno, lo citamos aquí, no sé qué libro educativo que se entregó este año en las escuelas, o el año pasado, contenía la palabra derechos, no sé si 27 veces, y la palabra deberes una sola. Sí. Como un desbalance de cómo se está educando a la juventud hoy. Son todos derechos, deberes no. Después, bueno, hay Sí. fallas que son coyunturales que vienen de extractos de poder que nosotros no tenemos injerencia en lo más mínimo. Solamente cada 2 años votando. Y hay que ejercerlo. Bueno, es que la política, justamente, esto es lo que se ha reducido. Yo creo, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, que la política, hoy lo dijimos también, es un negocio en sí mismo. Dejó de ser la expresión popular de una serie de necesidades que deben ser resueltas para ser un negocio que se administra como si fuera una gerencia. Se convirtió en una burocracia en donde lo único que hace es defenderse y realimentarse y sostener ese trabajo. Pero no se alimenta de la raíz que es la demanda del pueblo, lo que vos comentabas de la sociedad de fomento. Y hoy en el espacio, mientras escuchábamos una canción, decían, o comentabas vos Armando, el tema es que curiosamente los presidentes de sociedad de fomento no participaron en política. No, exactamente. Y También había vedas políticas interminables. sí, también. Vos no te olvides que desde que voltearon a quién fue, Ilía, Elías. hasta el 73, 10 años de sin vida política, del Sí, después 76 tenés- al 83. Yo voté por primera vez a los 28 años. Es una vergüenza. Obvio. Voté a los 28 años por primera vez y me acuerdo que mi hermano mayor votó en el 73 por primera vez y se fue de traje a votar. Porque era todo un evento. Sí, sí. Y yo en el 83, desbocado ya, y escuchando a Sui Generis escondida, Claro. porque era así, escuchábamos a Sui Generis. Ya, la marcha de la bronca. La marcha de la bronca. Pedro y Pablo. Que se vayan ellos con Piero, de Sí. esas canciones De protesta. de protesta, que no eran de protesta, eran No. canciones de tratar de recuperar la dignidad de un pueblo, Absolutamente así. escondido. Sí, eso nos pasó, Y a esto los no se puede 28 soslayar, años, nos a pasó. a los 28 años, casi era padre, yo voté por primera vez. Es un disparate.
Sí, eso. Ahora, yo a mí lo que me llama la atención es que todos los años escucho o leo que los políticos cómo dan a conocer y cómo aumentan su patrimonio. Yo hace 36 años que trabajo en Mercedes-Benz y siempre tengo el mismo patrimonio. Que te dije, te le ¿Qué erraste el diferencia? negocio. Le erré La de política negocio. es un negocio. Sí. La política es un negocio. Y hay que tratar muchas cosas. Y yo digo, eh, hay que corregir muchas cosas, pero mientras pasa el tiempo y se corrigen las cosas de fondo, esto que está diciendo la corrupción, Sí. el uso indebido de los bienes, todas estas cosas que ocurren, son difíciles de corregir. Y no las va a corregir el Poder desde ese mismo porque no van a hacer ninguna normativa que los limite en sus posibilidades de progreso personal. Y a la vista hasta ahora está tratando el Código Civil, en donde aparece, digamos, que hay algunos baches que dan por lo menos para pensar mal. Yo no conozco, no leí todo el detalle, no tengo una posición tomada, pero por lo que uno escucha pareciera que hay algunos baches que, bueno, no favorecen al pueblo, Pero y ahí sí falla, favorecen al sector ahí político. falla la sociedad. Y a eso quiero llegar. Pero esta desmovilización que provocaron estas ventanas del 73 que comentabas vos, desde el 76 en adelante, que obviamente generaron una caída, mismo así, digamos, la cantidad de dirigentes que no están más, desaparecidos en aquel momento, o porque se escaparon, o porque los limpiaron, o porque no sé qué pasó. Lo cierto es que la política no tuvo un desarrollo normal en los últimos 50 años. Entonces, hoy nosotros, adultos grandes, tenemos la potestad de definir qué hacer para adelante. Tenemos todos los días la capacidad de elección de qué actitud tomo frente a lo que viene. Y lo que vos decías recién, esto es participación. Te cuento una anécdota muy pequeña, pero que para mí significó mucho. Cuando yo era dueño del Hotel Cañuelas, bueno, político que venía, nosotros inauguramos en el año 90, había elecciones ahí cerca, y político que venía a Cañuelas, político que iba al hotel a dar una conferencia de prensa, y, bueno, y generalmente se quedaban un día. Y había una persona que era indiscutida para ningún partido político. Me acuerdo que se lo trataba como maestro, que era Pugliese. ¿Te acordás de? Ah, sí, cómo no. Bueno, Le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. eso fue lo que me dijo. Yo cuando era ministro le hablé con el corazón y me contaron con el bolsillo. Entonces nosotros creo que todo lo que estamos hablando sale del corazón. Pero manda el bolsillo. Todo lo que estamos hablando es una expresión de deseo de gente que nos conocíamos entre todos, donde podías salir sin un peso en el bolsillo, porque total, ¿para qué querías plata si acá te conocía todo el mundo? Todavía pasa eso. Sí, sí. Todavía, por suerte, en algunos lados, no en todos, porque hay muchos comercios que no son de Cañuelas, ¿no? Pero sigue pasando. Y me decía eso, yo fui ministro por disciplina partidaria, y se te imaginás que yo qué iba a hacer ahí, hicieron una brasa, ¿te acordás lo que era? Incendio, era. Un incendio total. Y me decía, tuve que ir y fui. Y sacrificó el prestigio de toda su vida el tipo. Y después, ¿quién lo haría eso? ¿Quién pondría la cabeza en la guillotina como la puso ese hombre? Vudú. Bueno, Esa palabra ad honorem no existe, ¿no? esto, Hubo una vez unos concejales aquí en Cañuelas que trabajaron ad honorem. No quiero nombrarlo porque no recuerdo Renunciaron quién. a la dieta en el 73. ¿Eh? En el 73 renunciaron. Ahí, ¿viste? Pero no se puede renunciar a la dieta. Se cobra y se Sí. dona. y se dona. Ah, está bien. Ahí está. Y esto también es todo un tema. Ahí sería una solución, ¿eh? Para No sé, Armando. cargos Tema- públicos. Tener la otra. Tema de discusiones, Armando, ¿eh? Tener la otra de se puede ser proveedor de gente que renunció porque era proveedor, su comercio era proveedor municipal y ellos eran concejales y renunciaron a las concejalías. Sí, está bien. Bueno, hay algunas cosas que se han ido perdiendo. Vamos a un mini recital y vamos el próximo bloque, ya vamos a ir cerrando el programa, vamos a conversar un poquito más de esto último que hablamos de la participación y la capacidad que tenemos las personas de todos los días elegir qué hacer. Porque hoy cada cañolense, cada NIC puede elegir qué va a hacer después. Si participa o no participa, si apoya o no apoya, si va o se queda. De este lado, presenta un nuevo mini recital, auspiciado por... Ahí estamos diciendo qué tenemos que hacer para preservar nuestras costumbres, nuestros gustos. Vos decías remontar barriletas, estas cosas.
Podemos hacerlo por Facebook hoy día. Hay una- Si el Facebook hicieran todo lo que ponen las cosas, hicieran ellos las cosas que dicen. Hay una... Vos sabés que recién me acabas de llegar a la mente un recuerdo cuando yo hincho con el fomentismo. Y los cañoneses tenemos un ejemplo que es espectacular y creo que duró muchos años y a nivel regional y casi nacional. Tu casa. Sí, señor. Tu casa Bomberos fue- Unidos, tu- Cañuelas Agropecuarias, Sociedad Anónima. Tu casa fue un ejemplo de unión de esfuerzos de gente que quería defender, lo único que querían hacer era defender su trabajo, porque la leche valía nada, y en cambio de regalarla o venderla muy barata, se unieron, le dieron valor agregado y generaron una industria que en su momento Dio salida a un problema. Acordémonos que fue una fábrica importante para la zona, con mucha demanda de trabajo y todo eso. Y eso salió de las voluntades de 10 paisanos con ganas de trabajar. Y desinteresadamente, porque el tipo que estaba dentro del consorcio, el tipo que estaba en la conducción, no cobraba un sueldo para... Esa es la palabra, desinteresadamente. Hoy día no existe otra forma que la apreciación del dinero. Hay circulando por ahí una frasecita que dice, hoy la gente conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Exactamente. Sí, señor. Yo creo que todos en lo que hacemos, todos tenemos intereses creados. Bienvenidos sean los intereses creados para mí, porque los intereses creados no siempre es dinero. Claro. Exacto. El que trabaja a cambio de dinero, porque obviamente lo Hay que que vivir, necesita el para su sistema es así, sustento. claro. Pero yo creo que vos tenés un interés creado con este programa, que es que la gente te escuche. Absolutamente. El padre Mario tendrá el interés creado de que se llene la iglesia de fieles. Y las autoridades tendrán el interés creado de ser reelectos, de ser elegidos. Y bienvenidos sean. Mientras los intereses creados sean en bien de la comunidad, bienvenidos sean los intereses creados. Y lo digo esto porque se vapuleó mucho esa frase, intereses creados. Sí, porque se la confunde con codicia, que es Que es distinto. totalmente distinto, nada que ver. Pero se la confunde con eso y se las asemeja. O con lo que realmente haría y que piensa que es otra cosa. Hago esto a cambio de... Claro. Y el otro tiene un valor económico. Cuando el valor no es económico y es un interés en común, bienvenido sea. Es así, y lo que vamos terminando el programa, vamos a repetir una encuestita que pasamos la semana pasada para que, Carlos, vos también la tengas y puedas ver qué pasa en la calle cuando preguntamos ¿hace cuánto vive en Cañuelas y por qué vive acá? 48 años, porque nací acá. Bueno, me gustaría que siguiera la tranquilidad del pueblo de hace 20 años atrás, pero crece Cañuelas y crece la inseguridad también. Sí, Javier. Yo vivía en Loma de Zamora, en un lugar muy complicado. Y tengo chicos y mejor criarlos acá que allá. Toda mi vida, 34 años. Y es un lugar que dentro de todo es tranquilo, comparado con La Matanza, otro lugar todavía es un lugar tranquilo. Me gusta la sociedad como es y no, toda mi vida viví acá y creo que es el mejor lugar para mí por lo menos es el mejor lugar que hay. 40 años. Me gustó, me quedé. Sí, desde que nací, porque me gusta el lugar. 35 años. Vine por un año, porque compramos un negocio, como 30 años. En realidad vine a Cañuelas, yo vivía en Uribe, y de Uribe me tuve que venir a Cañuelas porque tengo una hija discapacitada que necesitaba viajar a Buenos Aires y no tenía medios de transporte, digamos, para trasladarme desde allá. 16 años, en los alrededores de Cañuelas. Vivíamos en La Matanza y la cosa estaba complicada y mi viejo eligió venirse para estos lados. 65 años, porque mis padres vivieron acá y siempre se quedaron y me fui cuando me casé 1 año de 6 y no me gustó y volví a Cañuelas. Sí, 10 años. Y en realidad, bueno, eligieron mis papás venir acá y bueno, ya es una ciudad que les agradó y nos quedamos. 61 años. Es algo que está entre ciudad y pueblo, ¿viste? Si bien tenemos todo a mano, ¿viste? Todo se ha quedado como estancadita ahí, más o menos. Esta es la primera pregunta que hicimos para que vayamos viendo qué valor rescata la gente sobre, bueno, el lugar donde eligió vivir. Y la segunda pregunta que hicimos es, a ver, ¿cómo identifica Cañuelas y decir qué tipo de ciudad es Cañuelas y qué características tiene? Para mí Cañuelas es como Buenos Aires chiquito. Está lleno de gente que mira sobre sí mismo. Una buena ciudad para vivir. No me puedo acostumbrar yo porque soy un bicho medio allá de ciudad, pero
Para la crianza de los chicos y todo va bien. Gente solidaria, gente que te da muchas veces de lo poco que tiene, que no piensa en sí mismo, sino en dar a los demás. Y básicamente una ciudad tranquila, puedo decir. La tranquilidad, Dentro de todo ahora es bastante tranquilo. Antes era más, pero... Mira, yo me sentí muy cómoda desde el primer momento. La gente me hizo sentir cómoda. O sea, su gente me gusta mucho y al día de hoy, 35 años después, sigo diciendo lo mismo. Lo que más me importó al venir a Cañuelas fue el hecho de la libertad que había acá. Nosotros veníamos de Adrogué, de ver, son zonas difíciles, y venir acá y tomar mate hasta las 11 de la noche en la puerta, ahora ya no, eso era lo lindo que tenía Cañuelas. Y al día de hoy la gente viene y se quiere venir a vivir a Cañuelas, le encanta vivir en Cañuelas. Si bien ahora ha cambiado mucho por el tema de la autopista, viste, en un primer momento acá en Cañuelas nos conocíamos todos, era una gran familia. Y lo más lindo que tiene Cañuelas para mí que es lo que ha adelantado, ¿viste? Porque Cañuelas tiene mucho en construcción, o sea, ha crecido pero enormemente. Bueno, esto es lo que la gente piensa de Cañuelas. Carlos, reflexión para ir cerrando el programa. Que en lo personal estoy contento de haber nacido acá, contento que mi abuelo haya venido de Italia a hacer mozzarella y queso acá, contento de que mi padre se haya quedado acá. Creo que los cañuelenses hicimos de este pueblo algo digno para que los demás les guste y que lo quieran compartir. Hay mucho por hacer, hay mucho por arreglar, será tarea de todos. Cada uno en su lugar de trabajo tendrá que saber qué es lo que tiene que corregir y qué es lo que tiene que mejorar. ¿Qué pueblo este? La pregunta de siempre o el planteo que hacemos y el llamado que permanentemente hacemos en el programa, esa es la participación. En la medida que la gente crea que las cosas van a seguir así o van a seguir lindas porque sí, o que esa foto que tenemos del momento lindo que vivimos va a durar para siempre porque sí, creo que ahí entramos en una zona de gran irresponsabilidad e infantilismo. Si queremos que esas cosas se mantengan, tenemos que tomar cartas y hacer cosas. Nada para siempre, dijo Fabiana Cantilo. Claro, pero vos podés hacer que ese nada para siempre dure 5 años, 3 meses o 50 años. O por lo menos que el hilo conductor y la esencia de algo sea ese. Ahí va. Entonces digo, creo que el llamado una vez más es, cañuelenses, pongámonos las pilas en hacer lo adecuado para que no se pierda lo que nos queda todavía. Se ha perdido mucho, por lo que hemos charlado acá, hemos perdido mucho de aquella historia que nos tocó vivir a nosotros, pero todavía queda mucho. Hay que cuidarlo. Habría una frase que yo sintetizaría toda la mutación que está teniendo Cañuelas, ¿no? Imposible de frenar, que es perdamos la forma pero no el fondo. Yo creo que se puede perder la forma, se puede variar la forma, pero no se puede perder el fondo. Pero si no hacemos algo, se va a perder el fondo. Esto lo quiero rescatar porque lo decíamos la vez pasada. Si uno no defiende sus proyectos personales, queda absorbido por los proyectos de otro. Y esto es necesariamente así. Y si Cañuelas no preserva su proyecto de pueblo, su historia, nos va a comer otro proyecto de otro. Sí, queda en nosotros mantener nuestra rutina, nuestra forma de vivir, nuestras amistades, nuestras actitudes de cada día. En eso vamos a ir conservando lo que es nuestra querida ciudad de Cañuelas. Y ser creativos en términos de acciones de gobierno para poder incluir a aquellos que se vienen hoy a Cañuelas, para que se sumen a esta idea o a esta movida de pueblo todavía semi-rural, cada vez menos. Pero, ¿qué política pública podemos apoyar? ¿Qué le podemos pedir a los concejales para la próxima elección que se empiece a generar para que esta pérdida pierda la curva, o sea, que no caiga tan rápidamente la pérdida, que se pierda pero más lentamente, y en lo posible algunas cosas que no se pierdan nunca? Pero pensar que la política es la herramienta que tiene una sociedad democrática para resolver estas cosas, para
mantener lo que nos gusta y cambiar lo que no nos gusta. Ariel, hoy has estado callado como nunca. Yo he estado en la escuchando muy atento porque han traído un poquito de la historia de Cañuelas a la mesa. Esto ha sido hoy, como él comentaba, ¿no? Una charla de café de estas que a lo mejor no nos hemos reído, sí, pero hemos debatido cosas muy interesantes. Por lo menos yo, que soy nuevo en Cañuelas, que no soy un Nick, como él dice, pero intento participar dentro de lo que, del pequeño lugarcito que me toca vivir, trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces creo que sí, el participar de una manera o de otra, hacer política, como dices tú, ¿no? La política es todo, de una manera o de otra, pero lo que siempre se incentiva es la participación de la gente y cómo participa, ¿no? El tratar de recuperar esas tradiciones tanto del pueblo o de las personas, que son lo que hacen el bien común, en definitiva. Entonces, yo me voy a quedar con unas palabras que dijo el Papa, aunque no soy muy papero, pero sí quiero decir una cosa que él ha nombrado, por ejemplo, que dice: entrar en política es una obligación, con la política no se puede hacer como hizo Pilatos, lavarse las manos. La política es una de las formas más grandes de la caridad. Es un deber trabajar por el bien común. Y yo eso lo quiero hacer partícipe para Cañuelas, ¿no? Donde podamos participar todos y hacer un bien común para todos aquellos que vivimos aquí, en este pueblo grande, en esta ciudad cosmopolita que ha reunido gente de todos lugares de nuestro país. Pues bueno, eso hagamos, ¿no? Participemos y hagamos de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir. Manuel, vamos a ir cerrando el programa ya en los controles. Muy bien, vamos a agradecer a toda nuestra audiencia el haber escuchado este programa. Aquel que no pudo escuchar todo y llegó al final, le recordamos que estamos en el Facebook con De Este Lado Web, o pueden mandarnos un mail si quieren al deesteladoweb@gmail.com. El momento más viene Magazine del sábado con Mario Castelló, y nos queda a nosotros agradecerles a ustedes por haber venido a compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, y dejar las puertas abiertas para una nueva invitación. Nos gustó mucho disfrutar de este programa con ustedes, y Carlos, muchas gracias por venir. Sé que para vos fue complicado. Bueno, estuviste. Armando, vos sabemos que sos un soldado de la tropa radial, así que también muchas gracias. Pero bueno, nos estamos viendo próximamente con otros temas, con otras cosas, en este programa De Este Lado, que tiene como función despertar conciencias e invitar a la participación. Buenas tardes. Aquí termina De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspiciaron este programa